El día de hoy hablaremos sobre el transporte. Hay varias cosas que podemos decir sobre el transporte. Es la actividad asociada a mover los residuos peligrosos desde el generador o la fuente hasta los destinos intermedios y la disposición final. Se han dado varios incidentes en el transcurso del transporte que con frecuencia involucran grandes amenazas al ambiente y a la salud, la seguridad pública. Antiguamente, los pequeños transportistas de residuos locales, basura local, eliminaban tranquilamente, de manera inmediata y barata, las acumulaciones de residuos peligrosos, sin hacer preguntas, ¿no? Sin hacer preguntas. Las operaciones de transporte más marginales podían sobrevivir eliminando los residuos no deseados y si no querían gastar nada de recursos, pues eliminándolos con abandono. Es decir, recojo por toda esta zona, me voy un poquito más allá y lo boto por ahí. O lo boto en el río, en el lago, en la quebradita, aquí a la vuelta de la esquina, en el pampón, etcétera, etcétera. Durante ese periodo de nuestra historia vergonzosa que se sigue dando en lugares del Perú, pero ya no en las ciudades grandes, que ha habido más fiscalización, pues la famosa descarga a medianoche se hacían comunes. Profesor, ¿ya pasamos ese periodo oscuro? No, siguen habiendo ciertas empresas que te recogen residuos y desmonte y se van un ratito a Pantanos de Villa y ahí nomás lo botan. Los camioneros equipados con camiones cisternas con válvulas de descarga por abajito también desechaban los residuos líquidos, que además de eso hay una práctica que muchas veces, yo sé que sí me van a creer, ¿no? Porque estamos en el país de las maravillas. A veces no en ciudades como la nuestra, ¿no? Pero por ciudades mucho más pequeñas o que hay un largo trayecto y nadie está viendo, pues el camión cisterna succionaba los pozos ciegos, las letrinas, los tanques de aguas residuales y luego, mientras estaba yendo lejos, pues a tratar de guardarse o lo que sea, abrían un poquito la válvula y durante todo el camino iban chorreando un poco de estos residuos, ¿no? El viejo truco de ser arrojados sobre la marcha. También habían remolques que cargaban con residuos peligrosos, cobraban muy bien y se iban tranquilos. En una de esas había un lugar medio descampado, no había mucha gente, paraban, sacaban el pin que agarraba el remolque al tracto y seguían conduciendo, ¿no? Y dejaban abandonado el remolque lleno de los residuos peligrosos por ahí. Las áreas rurales y los desiertos estaban llenos de residuos abandonados, principalmente residuos peligrosos. A medida que las agencias reguladoras ganaron reconocimiento y experiencia, es decir, comenzaron a saber todas estas cosas que habían, la mayoría de los transportadores marginales fueron eliminados y el transporte se convirtió en un eslabón vital de la estrategia de gestión del manejo de residuos, ¿no? De la cuna a la tumba. Es decir, la trazabilidad que nos gusta a los ingenieros, ¿no? Sé cuánto salió y de dónde salió y sé que esa misma cantidad llegó a donde tenía que llegar. Aunque las actividades de transporte ilegal han seguido requiriendo la atención de los organismos fiscalizadores, gran parte del enfoque regulatorio se ha desplazado hacia la prevención de los accidentes, porque
Ya con el resto de legislación y como nos hemos ordenado más, ha disminuido todo este tema de los transportes ilegales. Entonces, ahora el presupuesto y la atención se van a la vigilancia de actividades de importación y exportación, seguimiento de residuos desde la fuente hasta la disposición final. Como ustedes conocen, tenemos la ley 28256, que es la ley que regula el transporte terrestre de MATPEL y RESPEL, con su reglamento que es el 021-2008 del MTC. En el Reglamento Nacional de Transporte, me paro preocupando a veces cuando veo que la gente abandona mi sala. Bueno, no importa. Igual yo sé que tengo suscriptores fieles que no se pierden los en vivo. Según lo establecido en el libro naranja y lo establecido en nuestro reglamento, que están totalmente de acorde, hay normas que brindan recomendaciones sobre las cantidades, embalajes, señalizaciones, características de los vehículos, las cuales han sido elaboradas por un comité de expertos del Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas. Es decir, la organización mundial, la más mundial del mundo mundial, de este mundo redondito, tiene un consejo que se ha preocupado por el problema de los peligrosos. Y este consejo ha fabricado una guía, un libro, el libro naranja, que se actualiza cada año. Con ese libro naranja, las diferentes naciones, sobre todo nuestro querido Perú, que es el que más nos interesa en este momento, han fabricado su legislación de transporte de residuos peligrosos. Los materiales o residuos peligrosos se dividen en 9 clases de riesgo. Una vez más, las 9 clases de riesgo que han venido en algunos exámenes anteriores. No les voy a decir cuáles son, será un tremendo secreto, o las pueden leer directamente de la pantalla. Clase 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, que en realidad es el 9 es donde ponen lo que no pudieron clasificar en las otras. En 1981, la EPA estimó que el 96% de los residuos peligrosos generados cada año se eliminaron en el sitio donde se generaron, es decir, lo botaron y lo enterraron ahí mismito. Y que la mayoría de los residuos peligrosos enviados fuera del sitio se transportaron en camión, es decir, sin ningún otro estándar de transporte. Eso en el año 81. Para el año 89 ya existían ciertas asociaciones, ciertas instituciones que estaban preocupadas por este tema. Y poco a poco, por ejemplo, en Estados Unidos se tenía la Asociación Nacional de Manejo de Residuos Sólidos, que veían, midieron que habían residuos que se movían por carretera y que el 98% de los residuos peligrosos que se trataban fuera de sitio se movían por carretera. El resto se movía por ferrocarril. Hablando de ferrocarril, adivinen, ¿se transportan residuos peligrosos por ferrocarril en Perú? Tipeen sí o no en nuestra casilla de chat. Chat, chat. 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 Les prometo que no se van a cansar mucho. Solo tienen que gastar ATPs para mover su dedito de arriba abajo y poner
¿Sí o no? Aunque cuando ponen mucho sí, pues sí, acertaron. No es tan divertido, pero sí, es verdad. También transportamos peligrosos por ferrocarril. Los envíos de residuos peligrosos por vías navegables, interiores y por aire son poco frecuentes. A veces pienso que son siempre las mismas personas, las mismas 8 personas que me contestan siempre en mi chat. Pero seguro que son ilusiones, delirios míos de paranoia. Les seguía contando, los envíos de residuos peligrosos por vías navegables, interiores y por aire son poco frecuentes. ¿Tenemos envíos de residuos y de residuos peligrosos, transporte por aire en el Perú? Adivinen una respuesta y tipéenla en nuestra casilla de chat. Excepto Alarcón Tenorio, Apazaguapaya y Ávila Mendoza. 2 o 3 respuestas de otros estudiantes. No vaya a ser que entre todos tengan un WhatsApp clandestino y los hayan delegado a ustedes para que respondan siempre sí o siempre no. No sé. 2 o 3 respuestas, por favor. Adivinen, sin ningún compromiso casero, casera, adivinen si es que hay movimiento, transporte de residuos peligrosos por vía navegable o por aire en nuestro querido Perú. Dos o tres respuestas y continuamos. Ya está bien, también Alarcón Tenorio, Pasa Guapaya y Ávila Mendoza pueden contestar. Se agradece. ¡Listo! Y con esa, uy, y también han levantado la mano. Bien, sí, sí. Muchas gracias. Mucho más divertido es cuando los veo a todos y algunos van por el sí y otros van por el no. Pero bueno, está bien, sí, volvieron a acertar. Profesor, suena desilusionado. Es más divertido cuando yo tengo las ultimitas y ustedes se equivocan, pero tienen toda la razón. Y ahora, ¿sabe alguien dónde se efectúa o en qué casos se podrían imaginarse que se efectúe el transporte de residuos peligrosos por vía navegable o por aire? El que desea puede tipear un poquito mientras yo cuento hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, yo les cuento. Claro, pareces el profesor. Sí, es verdad, parece soy el profesor. Por ejemplo, los campamentos que están en los enclaves de hidrocarburos en la selva. Los peligrosos salen por helicóptero y salen por helicóptero solamente hasta por ahí cerquita, donde tienen uno de estos unidades que está cerca del río y se transportan por el río también una distancia corta hasta un puerto, no sé, un puerto conocido donde los espera la empresa operadora de residuos con su furgón para peligrosos y donde del transporte acuático pasan directamente al transporte terrestre y llegan o se van hasta Lima o hasta Arequipa o hasta donde esté más cerca del relleno de seguridad. Pero sí, muy bien. Una notita interesante para ustedes. Deben tener en cuenta que lo más probable es de que los materiales peligrosos se convierten en residuos peligrosos cuando se liberan al ambiente, ¿no? Es decir, puedo tener yo pintura y es muy útil y no sé qué,
Apenas se derrama, se libera al ambiente, se chocó nuestro camión que estaba llevando pinturas para lo que sea. Profesor, ¿témperas también? No, témperas no, pinturas sintéticas. Pues automáticamente son residuos peligrosos vertidos al ambiente. ¿Qué más tengo por aquí? Uy, todavía falta. Ya. Envíos por carretera. La mayor parte de los residuos peligrosos se realiza en camión. La mayor parte de los que transportan residuos peligrosos se ajustan a una de tres categorías. Los generadores que transportan sus residuos a instalaciones de tratamiento, almacenamiento y disposición final podrían estar moviendo bienes priorizados o material de descarte. Si se acuerdan de los tips súper secretos que les di acerca de normativa, entonces sabrán pues que bienes priorizados o material de descarte ya salieron por un costadito de la ley de residuos sólidos y no tienen tanto control. También podrían ser transportistas contratados que recogen los residuos de los generadores y los transportan a las instalaciones de disposición final o tratamiento de disposición final. También hay un tercer caso. Podría ser que las instalaciones de tratamiento, disposición final y demás tengan su servicio de recolección y manden directamente los camiones y lo transporten a sus instalaciones. ¿Qué, qué casualidad, es exactamente el caso que tienen ustedes en nuestras horas de práctica, en nuestros talleres de práctica? Su propia empresa de tratamiento tendrá servicio de recojo. El modo de transporte por carretera se considera el más versátil. Claro, qué felicidad, ¿no? Llegas a todos lados, pues si hay tráfico, si hay bloqueos, puedes tratar de buscar una vía alterna. Los camiones cisterna, los furgones cerrados pueden acceder a la mayoría de sitios industriales e instalaciones, mientras que el transporte ferroviario requiere diferentes infraestructuras, ¿no? El transporte ferroviario es adecuado solo para envíos de grandes cantidades y obviamente por una línea, una ruta fija. Los tanques de carga son los principales transportadores de materiales y residuos peligrosos a granel. Sin embargo, también se envían residuos peligrosos en tambores de 55 galones. A veces tenemos camiones con gas presurizado. Y bueno, debido a las enormes responsabilidades, debido a los gastos que podría darse y a los daños que podrían darse, las empresas prefieren las empresas generadoras prefieren mantener el control de sus residuos al transportarlos, es decir, tal vez en camiones propios, pero lo usual es de que tengan un contrato y supervisión con las empresas operadoras que van a mover los residuos peligrosos. Algunos de estos clientes, empresas grandes, piden el código de GPS para estar persiguiendo en tiempo real por el mapa cómo se está moviendo el camión que está llevando sus residuos peligrosos. Las pocas experiencias que tengo en este tema son de algunas minas y unas pocas empresas de del sector, pues subsector de oil and gas, que sí te piden el GPS, el código GPS, o te piden el informe al final del día de todo el Excel de las horas en las que recogió, los puntos en los que recogió y poco a poco cómo va avanzando por la carretera hasta llegar al relleno de seguridad. Es a veces algo tedioso.
Alternativamente, los generadores se pueden sentir más seguros de que sus residuos llegarán a la instalación de tratamiento o disposición final designados si son recogidos por la recolección, el transporte de ese mismo centro de tratamiento o disposición final. Hay algunas empresas peruanas que tienen una muy buena jugada estratégica porque son rellenos de seguridad y tienen sus propios camiones. Entonces, en cualquier licitación pueden poner los precios al piso para ganar. Profesor, ¿algún nombrecito? Pues no he dado ningún chisme suculento, así creo que sí puedo decir nombres. El relleno sanitario, el relleno de seguridad de Arpe en el norte. Es uno de ellos. El tema de que las empresas grandes que generan peligrosos se sientan más seguras con empresas operadoras grandes o directamente con la empresa de tratamiento y disposición final, hacen que poco a poco vayan desapareciendo, sea un poco difícil para las empresas pequeñas empezar y prosperar en este rubro. Los tanques de carga, hablando de tanques de carga, generalmente están hechos de acero o aleación de aluminio. Pueden construirse también ad hoc para necesidades específicas de titanio, níquel, acero inoxidable, etc. Y varían en capacidad. Por eso es que las empresas tienen que tener cierto colchón financiero para poder invertir en este tipo de tanques, almacenamientos y demás. Varían en capacidad y podrían ser de 2.000 a más de 9.000 galones, tanques de almacenamiento, dependiendo de las leyes de peso de carretera, las propiedades de los materiales a transportar, etc. No es nada raro que un camión esté llevando unos 10, 12, 13 toneladas, o un furgón cerrado, disculpen, esté llevando unas 10, 12 o 13 toneladas de residuos peligrosos. Las leyes de peso en carretera generalmente limitan el peso de los vehículos de motor y bueno, ya son cosas que no vamos a ver acá, aunque tengo acá los datos brutos, pero no. Y algunos estados permiten mayores pesos brutos, ¿no? Es decir, podría ser que haya normativas que permitan algo más de carga, pero usualmente hay una tabla que te permite cargar de acuerdo al tamaño de tu motor y la potencia y control que tenga la máquina, la cantidad en peso de residuos. También para el tema de tanques, hay estándares internacionales que te dicen cómo tiene que ser tu tanque. A veces lo quieres más pequeño o más grande, pero te dicen por lo menos la fortaleza, el material, donde el diseño para que no tenga algún tipo de problema por debilidad estructural. Y ahí se toman los estándares del DOT, que es la Oficina de Transportes de Estados Unidos. Hay diferentes tipos de remolques, cisternas, carretas, tractos. A ver, cuéntenme un momento. ¿Por qué es de que la delegada de gestión... No, disculpen, tengo que cortar esta llamada, estoy en clase. ¿Cómo se corta esto? Ahí debe haberse cortado. Lo voy a poner en silencio, disculpen.
Ahora sí, nada se interpondrá entre nosotros. Entonces, hay diferentes estándares para el diseño, carga de residuos peligrosos. Algunas empresas locales, hasta empresas grandes, tienen camiones hechizos, es decir, más o menos cumplen con el estándar, pero el tamaño no es el adecuado. No hay tanto problema, pero cuando haces un servicio internacional o con estándares internacionales, si es que no está estandarizada tu carga o tu contenedor, a veces no pasa, no es aceptado para el procedimiento internacional. Envío de residuos peligrosos por ferrocarril. Solamente tenemos datos de Estados Unidos, que nos dice que el envío por ferrocarril representa el 10,5%. Con esa referencia podemos pensar que en nuestro país es bastante menos, porque no tenemos la interconexión de ferrocarriles tan buena, ¿no? Normalmente cuando envían residuos por ferrocarril, todo el compartimento de carga le ponen el número 9, otros, porque está un poco mezcladito, ¿no? Otra cosa sería dividir el vagón de peligrosos en diferentes secciones y cada sección que tenga sus símbolos. Para el transporte de vagones cisternas de materiales peligrosos presurizados, hay estándares internacionales, tomamos el estándares del DOT. No lo voy a preguntar jamás en el examen, pero son estándares DOT 105, 112 y 114. Para tanques sin presión están los estándares 103, 104, 111, 115. Y más. Ahora conversaremos un poco de los accidentes e incidentes relacionados con envíos de residuos peligrosos. Las estadísticas estadounidenses, una vez más, que países desarrollados miden todo, nosotros recién estamos empezando. Las estadísticas de fines de los 1970, principios de los 1980, daban ciertos índices acerca de los peligros relativos acerca de los transportes de carretera versus transporte de ferrocarril. Ahí nos indicaban pues ciertos pros y ciertos contras. Por ejemplo, el transporte por carretera experimentó 12 veces más el número de incidentes involucrados con materiales peligrosos. Con el ejemplo de estos datos, podemos pensar que el transporte por carretera es más propenso a incidentes. También dice que se registraron 4 veces el número de muertes y 2 veces el número de lesiones de lo que ocurre en el transporte ferroviario. Profesor, ¿eso quiere decir que el transporte ferroviario es mejor que el transporte por carretera? Pues no, no es mejor, es diferente nada más. Porque los accidentes ferroviarios liberaron aproximadamente un 50% más de cantidades que los accidentes en carretera. Bueno,
Con el tiempo hay más movimiento de residuos peligrosos, materiales y residuos peligrosos, porque las industrias crecen, hay más demanda y etcétera. Sin embargo, por más que hay aumento en el movimiento de los materiales y residuos peligrosos, según estos datos, no ha habido ningún incremento con alguna tendencia particular. Otro punto que no deberíamos dejar de tomar en cuenta es que los incidentes de transporte de residuos peligrosos tienden a ser espectaculares, peligrosos, extravagantes, impredecibles. Es decir, explosiones, envenenamientos, corrosiones, destrucciones, etc. Hay varios casos registrados en estos países, en este país del norte desarrollado, en que pues había transporte de materiales y residuos peligrosos y estos eran incompatibles. Si se generan fuegos, pues hay fuegos químicos incontrolables, entonces lo que se hace es simplemente acordonar la zona a una distancia adecuada y esperar a que se consuman solos. Obviamente combatiéndolos para que no se extiendan, pero a veces los químicos no hay forma de apagarlos sencillamente, ¿no? Los bomberos, créanlo o no, son entrenados también con estos temas. Si alguno del salón o conocen compañeros bomberos, lo más fácil, lo más seguro es de que hayan recibido algún entrenamiento de este tipo, de materiales y químicos peligrosos, incendios químicos, esos que no se apagan así nomás con ningún producto. Hay incendios químicos que arden hasta debajo del agua. Nuestra estructura regulatoria. Tenemos nuestra ley, la 28256, y nuestro reglamento de la ley, que es la 021 del 2008, del MTC. Si en algún momento tienen que manejar o gestionar el tema de transportes de peligrosos, eso será su Biblia, su marco, su alcance, su motor y motivo para poder saber si hacen las cosas bien o si están haciendo las cosas bien. Autoridades competentes. Son autoridades competentes respecto al transporte terrestre de materiales y o residuos peligrosos. A ver, cuéntenme, ¿qué autoridades competentes piensan que pueden ser? Por favor, indiquen por lo menos una para que yo sepa que por lo menos algo de sentido común e imaginación tenemos por acá. Y tipéenlo en la casilla de chat. Chat. Perfecto, claro que sí. Exactamente, el primero de las autoridades competentes es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pero también está el Ministerio de Salud, ¿verdad? Y ese nombre.
Son autoridades competentes, MTC, MINSA, claro, con su oficina que su nombre comienza con D y termina con GESA, y las municipalidades provinciales también. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones es el órgano rector a nivel nacional del transporte terrestre de materiales y o residuos peligrosos. Y ya que estamos en esas, les leeré las competencias. Regular, supervisar, fiscalizar y sancionar el transporte terrestre de MATPEL y RESPEL. Establecer y mantener actualizado el registro de transportistas de MATPEL y RESPEL, es decir, los autorizados. Expedir la licencia de conducir de categoría especial para los conductores de unidades de transporte terrestre de materiales o residuos peligrosos. Fomentar la capacitación del personal que interviene en el transporte de MATPEL y RESPEL. Coordinar y ejecutar acciones en materia de seguridad y salud de las personas, así como protección del ambiente y de la propiedad. Y coordinar pues con otros sectores competentes, gobiernos regionales y municipalidades. Seguimos con el MTC y sus competencias. Verificar que los transportistas cuenten con una póliza de seguro que cubra la operación de transporte terrestre de material de MATPEL y RESPEL. Autorizar, fiscalizar y sancionar a los transportistas que intervienen en la operación de transporte de MATPEL y RESPEL. Y a las entidades de capacitación y a los instructores en el manejo de MAPEL y RESPEL. 8. Verificar a través de las direcciones de circulación terrestre que los gobiernos regionales de los gobiernos regionales que todo transportista que realice transporte de MAPEL y RESPEL se encuentre debidamente autorizado. Profe, pero yo tengo mi empresa autorizada por el MINAM y por el SENACE. Pues no te sirve. Además de eso, necesitas una autorización del MTC. Ya, profe, ya con eso recojo. No. Además de eso, necesitas otra autorización del gobierno regional. Ya, profe, ya con eso recojo. Además de eso, necesitas una inspección y autorización de tus camiones y cosas así. No, no es tan fácil. Pero eso sería todo con el MTC, el poderoso ente rector del transporte. Luego viene el MINSA y tiene así también unas cuantas competencias, como son regular a través de esta institución que su nombre comienza con D y termina con GESA, los aspectos técnicos sanitarios del transporte terrestre de MATPEL y RESPEL. Declarar zonas en situación de emergencia sanitaria por el manejo inadecuado en el transporte de MATPEL y RESPEL. Si yo les pregunto en el examen, ¿quién declara zonas, quién declara la zona del derrame de situación de emergencia? MTC, MINAM, MINSA, etc. Ya ustedes saben qué contestar. ¿Verdad? ¿No? Todos los que están conectados están prestando atención y saben perfectamente qué contestar. Ah, qué felicidad. Entonces ya no les pondré esa pregunta. Disponer el levantamiento del estado de emergencia luego de que ya se atendió el tema de MATPEL y RESPEL. Disponer el control de los riesgos sanitarios generados por el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos. A ver, ¿qué más? Veremos también las municipalidades provinciales.
Las municipalidades provinciales ejercen las funciones de acuerdo a su circunscripción territorial. ¿Verdad? ¿Verdad? Muy bien. Señalarán las vías alternas para el tránsito de los vehículos, unidades de carga que tengan MATPEL y RESPEL, así como los lugares de estacionamiento de los mismos. Esto tienen que coordinarlo con la Comisión Ambiental Regional y el órgano competente del gobierno regional. Pero la municipalidad provincial dirá solamente por qué calles y avenidas se pueden mover los transportes de MATPEL y RESPEL. La municipalidad autorizará los lugares de descontaminación de MATPEL y RESPEL, ¿no? Es decir, bueno, cumpliendo con las condiciones técnico-sanitarias establecidas por esta institución que su nombre comienza con D y termina con GESA. Es decir, las municipalidades provinciales te dicen por dónde puedes circular y también te dice qué lugares son los que están autorizados para que te estaciones con tu camión de peligrosos o los lugares que están autorizados para que te laven y descontaminen el camión. Otros no. Y esas parece que son todas las instituciones titulares, pero además tenemos organismos de apoyo. Por ejemplo, organismos de apoyo, Ministerio del Interior, el MININ, creo que es, o MININT. Número 2, el IPEN. Tipen acá en los chat, en el chat, ¿qué cosa es el IPEN? Ah, profe, yo sé, pen es lapicero en inglés. Y pen debe ser un lapicero electrónico. No, eso no es. Listo, muchas gracias por todo su entusiasmo y por... Oh, me malograron el chiste con rebote. Sí, acá uno de mis alumnos sí contestó. Muchas gracias. Sí, es el Instituto Peruano de Energía Nuclear. Entonces, órgano de apoyo, el MININT, el IPEN, el Instituto Nacional de Defensa Civil, el INDECI y el Cuerpo General de Bomberos del Perú. No, todavía no llegamos a la póliza. Vamos de nuevo. Transporte. Los residuos peligrosos se transportarán conforme los requisitos de la clase correspondiente que está en la ley, en el reglamento y en el libro naranja de las Naciones Unidas. Los residuos peligrosos no comprendidos, pero incluidos en el convenio de Basilea, que ustedes ya saben cuál es y para qué sirve, serán transportados como pertenecientes a la clase 9. Es decir, hay algo peligroso y no lo encuentras en el libro naranja y no lo encuentras en el reglamento de transporte, pues, ojo, no estoy hablando del reglamento general de transporte, ¿no? El reglamento de transporte de materiales y residuos peligrosos, pues deberán transportar, pero si están en Basilea, deberán transportarse como clase 9. Número de identificación, en el transporte usaremos el número indicado en el libro naranja de las Naciones Unidas. Rótulos y etiquetas. Serán los del libro naranja de las Naciones Unidas. Envases, embalajes y contenedores autorizados. Los envases, embalajes de los materiales y residuos peligrosos, contenedores y demás. Profe, ¿siguen los lineamientos del libro naranja de las Naciones Unidas? Sí. No sé cómo adivinaron, estaba difícil. Los envases serán sometidos a las siguientes condiciones generales: envases, embalajes y contenedores. Los envases, embalajes y contenedores, etcétera, se rigen de acuerdo a la clasificación
tipos y disposiciones del libro naranja. Los envases, embalajes y contenedores deben tener la resistencia suficiente para soportar la operación de transporte en condiciones normales, de acuerdo a lo señalado en el libro naranja. Sí. Los contenedores que se usen en el transporte de materiales y o residuos peligrosos deben cumplir con lo señalado en el libro naranja. ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a empezar a póliza de seguro, ¿no? Mejor les doy un pequeño break.